Hola, ¿qué tal? Te saluda Vicente Mendoza. Hoy más que nunca, la enseñanza virtual es una necesidad. Sin embargo, existe toda una polémica sobre su aplicación. ¿Conoces tú los argumentos de quienes están a favor y los argumentos de quienes están en contra de ello? ¿Qué piensas? ¿Tienes ya una postura? En los próximos minutos analizaremos los argumentos de ambas posiciones y describiremos nuestro propio punto de vista sobre cómo se viene implementando la enseñanza virtual en nuestro medio, con miras a optimizar su práctica. Quédate conmigo. Empecemos por analizar los argumentos de la postura a favor de la enseñanza virtual. En primer lugar, se menciona la tendencia hacia la virtualización del quehacer humano. Actividades como la banca, el comercio, el juego y la misma socialización son parte de esta tendencia y la educación no escapa a ella. Otro argumento es el hecho que ya muchos docentes desde hace tiempo vienen implementando en su práctica cotidiana recursos como páginas web, aplicaciones y programas para optimizar su desempeño. Sin embargo, habría que ver si esta implementación es pertinente o no. Otro aspecto más a favor es el hecho que nuestros estudiantes de los diversos niveles son nativos digitales, nacieron con la tecnología y eso le da una mayor facilidad para su uso y consumo. Sin embargo, también aquí hay que anotar que según los estudios de investigación que se han realizado, y si bien es cierto quienes más consumen la tecnología son niños, adolescentes y jóvenes adultos, este consumo se debe primordialmente en orden jerárquico al juego, socialización, comunicación y en cuarto lugar recién con motivos educativos. Y en este cuarto lugar, dentro de los motivos educativos, es para la búsqueda de información, dejando de lado otros aspectos educativos como la elaboración de información, la difusión de esta formación y la comunicación de la información. Un siguiente aspecto importante en este sentido es el hecho que los insumos que son soporte de estas tecnologías, como lo son los equipos de computadoras de escritorio, laptops, celulares e internet, cada vez son de mayor acceso a la población, tanto estudiantil como docente. En ese punto también hay que mencionar que si bien cada vez hay un mayor acceso en la zona urbana, dentro de esta zona urbana, en las zonas de menor posibilidad económica, este acceso sigue siendo limitado. Y ni qué decir en la zona rural. Analicemos ahora los argumentos en contra de la enseñanza virtual. Y empezaremos mencionando su costo. Dado que para muchos docentes, estudiantes y padres de familia, acceder a estas tecnologías tiene un gasto que muchas veces escapa a su presupuesto. Otro aspecto a mencionar es la resistencia al cambio de algunos docentes que no se comprometen y se involucran en este proceso de aprendizaje de las tecnologías virtuales. Un tercer punto es el que considera que en la enseñanza virtual, como se viene implementando, se enfatiza en actividades que debe realizar el estudiante. Actividades como la elaboración de fichas y la participación en foros. Y le da menos peso a la participación del docente y su retroalimentación de los contenidos impartidos a través de actividades como las videoconferencias, las tutorías y el acompañamiento permanente. Un punto más a mencionar en contra es el hecho que para muchos los 45 o 60 minutos que imparte el docente en la enseñanza virtual no compensan en lo más mínimo las 5 o 6 horas que lo haría en la enseñanza presencial. Habría que acotar que este análisis se hace considerando una interacción directa en el mismo tiempo. Sin embargo, la enseñanza virtual tiene una ventaja. Se puede dar este tipo de interacción, a la cual se le llama interacción sincrónica, en donde los agentes se encuentran en el mismo tiempo como ahora estoy yo compartiendo con ustedes, pero también se da la interacción asincrónica, en donde no necesariamente para comunicarnos tenemos que encontrarnos en el mismo tiempo. Es posible que algunas personas que no están viendo el video en este momento puedan verlo después, o ustedes mismos volverlo a ver
en el momento que crean más oportuno. Como hemos visto, los argumentos de las posturas a favor y en contra, argumentos aparentemente sólidos, pueden ser sujetos a un fino análisis y relativizar su postura. Sin embargo, nosotros quisiéramos hacer nuestro propio análisis de cómo está la implementación de la enseñanza virtual en nuestro medio. Para ello, vamos a basarnos en un marco teórico para darle fundamento a nuestra posición. En ese sentido, empezaremos diciendo que el proceso de enseñanza-aprendizaje es el binomio de la educación. En este binomio participan dos agentes principalmente, el docente y el estudiante. Decimos principalmente porque no son los únicos. Además de estos agentes, participan los padres de familia y los administrativos, quienes se encargan de la gestión de la educación. A este conjunto de agentes se le denomina comunidad educativa. Con respecto a la enseñanza presencial y centrándonos en estos agentes principales, podemos decir que ellos interactúan a través de un tercer elemento, los contenidos. Docente, contenidos y estudiante interactúan y para ello desarrollan una serie de recursos. El docente implementa una serie de recursos propios de su desempeño para planificar, enseñar y evaluar los contenidos al estudiante, mientras que el estudiante también desarrolla una serie de recursos para asimilar, codificar, almacenar y recuperar conocimiento para aplicarlo en un contexto determinado. Además, tanto docentes como estudiantes interactúan en esa relación humana dentro del proceso educativo, para lo cual también desarrollan una serie de recursos. Esta dinámica se realiza en un ambiente físico denominado aula, la cual va a tener todos los recursos e insumos que van a viabilizar esta dinámica. Recursos como la pizarra, los plumones, el proyector, electricidad, carpetas, etcétera, etcétera. Estas aulas también a su vez están dentro de una infraestructura mayor, llamado local institucional, que a diferencia de las aulas no solo se va a dedicar a los aspectos académicos del proceso educativo, sino también a los aspectos administrativos y de gestión. En el caso de la enseñanza virtual, los elementos del proceso interactúan de la misma manera. Sin embargo, los medios de interacción estarán basados en recursos de la tecnología de la información y la comunicación, TICs. Entonces, el docente utilizará recursos tecnológicos para planificar, enseñar y evaluar los aprendizajes, mientras que el estudiante utilizará también estos recursos para asimilar, codificar, almacenar y recuperar información. Asimismo, la relación humana entre docente y estudiante también se verá mediada por recursos tecnológicos. Estas interacciones, esta dinámica, se realizará ya no a través de un aula física, sino un aula virtual. Es un espacio virtual básicamente centrado para actividades de enseñanza-aprendizaje. Esta aula virtual estará circunscrita a un ambiente virtual más amplio, denominado plataforma, aquella que también, además de aspectos académicos, está encargada de velar y agenciar los aspectos administrativos y de gestión del proceso educativo. Ahora bien, sobre la base de este corto y sencillo marco teórico, analizaremos cómo está la situación de la implementación de la enseñanza virtual en comparación a la enseñanza presencial. En ese sentido, debemos decir en primer lugar que en ambos casos, esta se desarrolla a través de una comunidad educativa. Asimismo, los principales agentes dentro de esta comunidad, tanto en la modalidad presencial como en la modalidad virtual, serán el docente y el estudiante. Más allá de estas dos primeras coincidencias, hay algunas diferencias. La primera es el hecho que, mientras que en la modalidad presencial existe un local institucional destinado para aquellas actividades académicas y de gestión, en muchas instituciones educativas no existe una plataforma educativa donde se desarrollen este tipo de actividades. Asimismo, en el caso de la enseñanza virtual, existe un aula
donde el estudiante y el profesor asistirán para desarrollar el proceso educativo. Aula en donde ambos agentes conocen sus limitaciones y sus potencialidades. En el caso de la enseñanza virtual, muchas veces docentes y estudiantes no conocen las limitaciones y potencialidades de su aula virtual o no la tienen de manera específica. Y entonces ambos desarrollan recursos tecnológicos sin tener un aula específica donde realizarlo. Relacionado con lo anterior, ocurre que mientras que en la enseñanza presencial, tanto docentes como estudiantes utilizan recursos conociendo las fases del proceso educativo y sus funciones que les corresponde, en el caso de la enseñanza virtual, al no haber un aula virtual, tanto docentes como estudiantes utilizan recursos desarticulados que muchas veces limitan su efectividad y eficacia. Por último, y no menos importante, tenemos que mientras que en la enseñanza presencial el rol del docente es claro y se refiere a dos aspectos, tanto en su rol facilitador de los aprendizajes como en su rol tutor en el acompañamiento del desarrollo socioemocional del alumno, en la enseñanza virtual este doble rol es confuso y no es asumido adecuadamente. El docente, aún en muchos casos, cree que su labor es brindar actividades que debe desarrollar el estudiante, como mencionamos anteriormente. Y muchas veces deja de lado su rol facilitador de los aprendizajes mediante la virtualidad, así como también su rol de tutor en el acompañamiento del desarrollo socioemocional de su alumno. Como podemos ver, la implementación de la enseñanza virtual en nuestro medio presenta ciertas falencias, frente a lo cual vamos a hacer las siguientes propuestas de mejora. En primer lugar, es necesario desarrollar un proceso de sensibilización y concientización docente sobre los cambios en la educación y cómo las TICs vienen siendo parte de estos cambios. A partir de este proceso, desarrollar una formación continua en las tecnologías de la información y la comunicación en la educación. Dentro de esta formación continua, desarrollar una clasificación clara y exhaustiva del uso de estos recursos según los agentes del quehacer educativo y en cada caso según sus fases y objetivos en su desempeño. En esa misma línea es necesario definir un marco teórico claro, diferenciando conceptos como plataforma, aula virtual, actividades, recursos, etc. Asimismo, se debe definir el rol docente en la enseñanza virtual, enfatizando tanto en su rol facilitador como acompañante en el proceso de desarrollo socioemocional de sus estudiantes. Todo lo anterior queda circunscrito a proponer un sistema de enseñanza virtual en cada institución educativa, sistema que articule un marco teórico, un método y recursos que aplique el docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estimados amigos, Julio Cavero, un reconocido especialista en temas de las tecnologías de la información y la comunicación, mencionaba en una de sus disertaciones: tengamos cuidado con magnificar los beneficios de las TICs. Sin un uso criterioso y pertinente de parte del docente y un aprovechamiento adecuado de parte del estudiante, estas tecnologías podrían terminar resultando siendo un conjunto de chácharas, cosas inservibles. Aprovechemos los beneficios que nos da la tecnología sin descuidar la importancia tanto del rol docente como del rol del estudiante.